2008, entre 2008 y 2012 se llevó a cabo un proyecto con JICA, un proyecto de cooperación técnica con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y esta pretendió principalmente fortalecer todos los procesos de rehabilitación integral para las personas con discapacidad, en específico aquellas que eran víctimas de minas antipersonales. Con este proyecto se desarrollaron bastantes avances en rehabilitación funcional y es uno de nuestros puntos de partida. Adicional a ello, el año pasado, junto con Handicap International Colombia, se desarrollaron una serie de encuentros académicos que buscaron convocar diferentes expertos para tratar el tema de rehabilitación funcional. De estos encuentros surgieron dos productos muy importantes, también base de nuestro trabajo, del trabajo que estamos llevando a cabo. Uno es un documento en donde se recopilaron todas las voces que participaron y el otro es un curso virtual que se desarrolló de temática rehabilitación funcional. Con estos puntos de partida, Universidad Nacional de Colombia y Ministerio de Salud y Protección Social emprenden entonces en 2014 de nuevo la tarea de determinar los lineamientos de rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial. En este proyecto, entonces, el Ministerio invita a participar a diferentes expertos para que desde, valga la redundancia, su experticia profesional aporten los lineamientos. ¿Quiénes son estos expertos? Expertos que hacen parte de este grupo conformados de la Universidad Nacional. Contamos con una audióloga, la profesora Liliana Neira, con un fisiatra, la doctora Belkis Angulo aquí presente, con un fisioterapeuta, el profesor Edgar Hernández, también presente, la fonoaudióloga Marta Rincón, nos acompaña el psicólogo Guillermo Rodríguez, la psiquiatra Zulma Urrego, aquí presente, terapeuta ocupacional, aquí presente Consuelo, la diflóloga María José Soler también aquí presente y, Consuelo, trabajadora social. Además de este grupo de expertos, la propuesta de lineamientos la está generando un equipo base en mi dirección, María Camargo, en la coordinación científica Elizabeth Sepúlveda, está aquí a mi lado la coordinación académica Brigitte Dueñas y en todo el apoyo logístico Diana Álvarez, que está por ahí logístico. Entonces, con este grupo, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un trabajo cíclico, y vamos a ver ahorita por qué cíclico, en donde por líneas de trabajo hemos desarrollado ciertos aspectos. El primero de ellos fue una recopilación de documentos, información tanto nacional como internacional que van a soportar toda la parte conceptual del lineamientos. Esta compilación, como les decía, se está basando de uno de estos productos de los encuentros académicos realizados en 2013. Hicimos inicialmente entonces toda una parte de revisión documental, conceptual, contextual y posterior a ello generamos una primera versión de los lineamientos. Pasó a conceptos, es decir, aquí tenemos un borrador y luego pasamos a conceptos de todo el lineamiento, la ruta de atención. La ruta de atención que estamos proponiendo para hacer rehabilitación funcional en Colombia. Para estos conceptos invitamos a 16 actores entre asociaciones y colegios científicos. Con estos conceptos, pues, estamos pretendiendo mirar y evaluar esa primera propuesta. Adicional a ello, buscamos también evaluar la propuesta, tanto de ruta como otros aspectos que más adelante les mencionaremos, de lineamiento a través de mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo han sido propuestas según estas temáticas. Tenemos pensadas hacer 8 mesas de trabajo locales. Esta mañana ya trabajamos la primera de conceptos, en este momento vamos a trabajar ruta de atención y seguiremos trabajando dispositivos de rehabilitación, estructura de atención, estrategias de atención, talento humano y planes de estudio. Tenemos planteadas 4 regionales y aun cuando vemos aquí a Leticia, que
estaría representando la región amazónica. No es una mesa de trabajo regional, porque no estamos invitando a los demás municipios de esta región, sino solamente actores de Leticia. Por lo tanto, se nos convierte en una mesa local, pero contamos, digamos, con la participación al menos de estos actores de Leticia. En las regionales vamos a hacer mesas de trabajo en Cartagena, representando la región Caribe, en Cali, la región suroccidente, en Medellín, la región centro-occidente y en Tunja, la región centro-oriente. Con estas completaríamos 12 mesas de trabajo. Toda esta metodología de trabajo es abierta al público, a toda la sociedad, y puede ser consultada en línea en este link que les estoy presentando, que se encuentra desde ya habilitado. Ahí pueden hacer seguimientos si no pueden asistir a diferentes mesas de trabajo. Ahí van a aparecer todas las videograbaciones y todos los registros fotográficos al respecto. De esta forma les doy la bienvenida, contándoles de manera general en qué consiste este proyecto, mencionándoles en qué punto estamos. No estamos haciendo los lineamientos desde cero, sino estamos recogiendo las voces de, como veníamos, actores que han venido trabajando de 6 años, incluso más, hacia atrás. Entonces doy paso en este momento a la doctora Belkis y a la doctora Pipa Zulma, que son las líderes de esta mesa y que van a trabajar el tema específico, ruta de atención para los lineamientos de rehabilitación funcional. Bueno, buenos días. Como dijo Marisol, mi nombre es Belkis Angulo, soy médica fisiatra, soy parte del equipo consultor, asesor de cuantos Dios, expertos en este proyecto. Vamos a trabajar, la presentación es una presentación corta, lo más importante es digamos, lo que vamos a recoger de ustedes, no todos los insumos para nutrir esta ruta de atención. Esta mañana trabajamos los vacíos que en un momento dado, desde el punto de vista conceptual, tiene la ruta. Ahorita lo que vamos a trabajar es en el mirar todos los, en un momento dado, dificultades, es decir, los puntos críticos que tiene la ruta. Primero, quiero contarles que esta ruta ha sido concebida con una parte conceptual, parándonos en un modelo biopsicosocial, porque consideramos que la enfermedad tiene tanto un componente biológico, un componente social y un componente psicológico. Hemos acogido las definiciones que tiene OEPS y OMS acerca de rehabilitación funcional y rehabilitación integral, que resumido, como para recordar, la rehabilitación funcional son todas aquellas acciones médicas y terapéuticas que tienen como fin no lograr la independencia de la persona con discapacidad, y la rehabilitación integral, la rehabilitación funcional hace parte de ella y además incorpora toda una serie de estamentos, de parte de servicios, digamos, actores intersectoriales que van a llevar a que la persona con discapacidad, una vez logre una funcionalidad óptima, sea incorporada no a su ambiente social, es decir, en la integración de la persona con discapacidad, con un enfoque de derechos, considerando que a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, y bajo también un enfoque diferencial y poblacional. ¿Por qué se está pasando de a dos? Bueno, esta es la ruta, para de pronto, si no se ve muy clara, está aquí en el tablero, en donde ustedes ven como toda ruta tiene un inicio y tiene un final, y está establecido que la persona que demanda los servicios de atención dentro de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud o entra por urgencias o entra por consulta externa, pero en el caso de nosotros puede también entrar por el ámbito comunitario, que hay unas,
digamos, áreas que hay que fortalecer, como son los programas de APS y de rehabilitación basada en comunidad. Entonces, si la persona entra por el servicio de urgencias, va a tener, como todo servicio de urgencias, un triage, y de acuerdo a esa valoración integral, que va a ser médica y con imágenes diagnósticas, se va a decidir si va a ser remitido a otro nivel, va a quedar hospitalizado o va a ser manejado por consulta externa desde el punto de vista del señalador acá, el centro. Allá, pero eso es para adelante y para atrás y para señalar. ¿El centro? Ok. Entonces, si el paciente se decide que el paciente va a estar hospitalizado, debe haber un equipo interdisciplinar que haga una rehabilitación funcional e inicie el ciclo de rehabilitación de acuerdo al que hemos planteado, el ciclo de rehabilitación de Stuckey, donde hay una evaluación inicial, se determina la intervención, se realiza la intervención y posteriormente va a haber una evaluación final. Si la persona entra por consulta externa, habrá un equipo interdisciplinario que haga las mismas funciones de este equipo acá, ¿no? Y posteriormente, durante ese seguimiento se puede hacer domiciliario, en control por consulta externa, como lo tenemos generalmente acostumbrado en nuestros servicios de consulta externa, o en un hospital día. Una vez se cumplen los objetivos en este nivel, el paciente va a ser dado de alta. En un momento dado, el paciente puede haber obtenido todos o puede haber alcanzado todos los objetivos del proceso de rehabilitación, pero cuando no los alcanza, va a tener la oportunidad de en un ámbito domiciliario poder continuar con su proceso de inclusión, y hemos propuesto un equipo intersectorial y un equipo de rehabilitación funcional móvil o una estrategia de telerehabilitación para que estas personas logren la inclusión, ¿no?, en la sociedad. Ahora nos vamos a referir, digamos, a los puntos críticos que se han identificado de acuerdo a los comentarios que se han recibido, de acuerdo a los aportes. Entonces, digamos que en el nivel de entrada, ¿no?, a la ruta, en la activación de la ruta, vemos que hay limitantes en el acceso a los servicios de rehabilitación. No en todas las ciudades, no en todo nuestro país existen servicios de rehabilitación para poder cubrir la demanda de las personas con discapacidad, y muchas veces vemos que cuando hay los servicios de rehabilitación, los trámites administrativos limitan ese acceso a los servicios de rehabilitación. Vale decir que los puntos críticos fueron agrupados en 5 categorías. Estos pertenecen a la categoría, a los puntos críticos en cuanto a la accesibilidad. Otro punto crítico es que no existen alternativas de rehabilitación diferentes a las presenciales. Por eso, dentro de la ruta no se propone contar precisamente con equipos de rehabilitación móviles o con telerehabilitación para suplir estas necesidades. No quiere. Otro grupo fue enmarcado con la categoría de derechos. Acá, en este grupo, los puntos críticos tienen que ver con que personas con discapacidad aún están sin identificar, ¿no?, dentro de toda la evaluación que se está haciendo de la identificación y caracterización de las personas con discapacidad. Entonces, eso es una limitante. Otra limitante que afecta toda la ruta es que no existe equidad en la prestación de los servicios de rehabilitación
El derecho a la salud vemos que con frecuencia es vulnerado, no existe suficiente divulgación de los derechos a la salud. Digamos que estos fueron los que principalmente se identificaron dentro de la categoría de derechos. Dentro de la categoría conceptual, vemos que el modelo de rehabilitación en Colombia no ha trascendido realmente de un modelo del modelo biológico a un modelo biopsicosocial. Hay programas de rehabilitación que no tienen en cuenta, ¿no?, la diversidad social de las personas que demandan los servicios de rehabilitación. No sé. Sí, apaga la luz. ¿Sí mejor? Personas que se benefician de los servicios de rehabilitación tienen un rol pasivo y su participación en la toma de decisiones es poca o nula. Entonces, los procesos de rehabilitación no están centrados en las necesidades y deseos y expectativas de las personas con discapacidad. No hay suficiente participación de la familia en los procesos de rehabilitación y la ruta no tiene como eje transversal que se propone la autonomía en las actividades de la vida diaria. Dentro de la categoría formación, vemos que falta sensibilización y capacitación del personal de salud en los primeros niveles de complejidad para la detección temprana de los generadores de discapacidad. No se ha unificado aún acá es el personal de salud en general, pero dentro del personal de rehabilitación no hay unificado un lenguaje común que promueva la diversidad y la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Y los profesionales de salud no están capacitados en el modelo biopsicosocial con un enfoque de derechos y con un enfoque diferencial. ¿Se saltó alguna categoría? Sí, señora, se saltó la anterior. Es que no sé por qué no me... La categoría la anterior a esa. Ok, sí, dentro de la categoría de organización, todos estamos conscientes de que es una gran limitante que no están definidos los niveles de atención en rehabilitación ni la red de prestadores de servicios. No hay un desarrollo suficiente de los servicios de rehabilitación. No existe una articulación intersectorial e interinstitucional. La rehabilitación no tiene objetivos claros, lo que hace que muchas personas con discapacidad permanezcan mucho tiempo dentro de los servicios de rehabilitación y hay escasas acciones emprendidas para prevenir y reducir la discapacidad. Los principios que hemos tenido en cuenta para desarrollar la ruta son el respeto a la diferencia, la corresponsabilidad, la intersectorialidad, universalidad, accesibilidad, participación, integralidad y calidad. Yo no sé por qué no me pasa. Ya, es que... con razón. Ajá. Se ha propuesto un ciclo de rehabilitación, que es el planteado por el doctor Stuckey y otros autores, en donde debe existir una evaluación inicial donde queden claramente establecidas las necesidades y las expectativas de la persona con discapacidad para hacer un planteamiento de las actividades de la vida diaria. Luego se define la intervención por este equipo interdisciplinario, se realiza la intervención pero dirigida a la mejoría y a la independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria y posteriormente se hace una evaluación final, pero en esa evaluación final debe hacerse una verificación de cumplimiento de las necesidades y los logros obtenidos en sus actividades de la vida diaria.
Entonces, dentro de ese ciclo de rehabilitación y dentro del proceso, digamos, de atención funcional, la ruta debe iniciar de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la complejidad de la persona que está demandando nuestros servicios. Puede ingresar entonces de acuerdo a la complejidad y de acuerdo a su estado de salud por un primero, por un segundo o por un tercer nivel. Allí, en cualquiera de los niveles, va a haber un primer respondiente quien va a determinar hacia qué nivel se dirige. En ese nivel al cual se dirige debe haber un equipo interdisciplinario de rehabilitación funcional que va a hacer el ciclo de rehabilitación que se propuso anteriormente, y una vez terminado el proceso debe haber una serie debe existir explícito un seguimiento para poder nosotros garantizar que el proceso de rehabilitación ha logrado la independencia de la persona con discapacidad. Yo creo que eso era básicamente el planteamiento que les teníamos para ahora. Entonces ustedes, con base a los puntos críticos que hemos evidenciado durante la ruta, entonces puedan ustedes hacer sus aportes. No sé qué más. Sí, no, básicamente entonces lo que buscamos es, como ustedes vieron, nosotros categorizamos en 4 puntos claves cuáles son los puntos críticos que se han detectado hasta el momento en las rutas de atención de rehabilitación funcional actual. La primera gráfica que veíamos, podemos devolvernos, es, digamos, el ideal y lo que esperaríamos nosotros que se cumpliera, pero sabemos que ese ideal lo construimos a partir de estos puntos críticos. ¿Qué buscamos nosotros en esta mesa de trabajo entonces? Detectar más puntos críticos que ustedes consideren que faltan por implementar o por colocar en esta ruta para que podamos proponer estrategias de solución. Ahora, esas estrategias que nosotros vamos a plantear deben estar en el marco del sistema de seguridad social. No nos podemos salir de ahí, porque si nos salimos, pues no va a ser una propuesta real, ¿no? Entonces, la invitación en este momento es que en sus hojas podamos incorporar puntos críticos que desde la experiencia ustedes consideran que están, pero que nosotros no los hemos visibilizado en esta ruta crítica. Entonces, en un primer momento vamos a escribir y después vamos a socializar y discutir. Listo, entonces vamos a leer, ¿no?, los puntos críticos que ustedes han detectado, adicionales a todos los que hemos visto. Hay algunos que sí tienen que ver con lo que hemos visto, pero de pronto han preferido o querido ampliar. Si alguno de los que yo voy leyendo quieren ampliar, la persona que por supuesto lo puede hacer. Información previa sobre ruta de derechos. Creo que dentro de las categorías que pusimos precisamente está contemplado la parte de empoderamiento precisamente de las personas con discapacidad, y no solamente de la persona con discapacidad, sino del equipo de salud, ¿no? El equipo de rehabilitación tenga un conocimiento suficiente de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que van a complementar. Sí. Más que el empoderamiento, o sea, pienso que es el tema de informar e incluirlo dentro de la ruta. ¿Por qué? Porque finalmente si no aparece visible, pues todos sabemos que no existe de alguna forma. Yo pensaría un punto antes, incluir la divulgación como tal, tanto de la ruta como lo que ustedes colocaban ahí acerca de los derechos, del conocimiento de derechos. Las personas con discapacidad que tal vez no estamos dentro de este contexto, muchos no tenemos ni idea, bueno, que hay derechos, pero tampoco que hay una forma en la cual yo pueda acceder a esos servicios, ¿sí? Tal vez considerando este punto dentro de la ruta, se incluye en presupuesto y bueno, otros elementos ya de índole ejecutiva, de ejecución como tal,
cómo informar acerca del acceso. Hay un punto que tiene que ver como aclarar un poco los criterios de inclusión para iniciar la ruta, cómo se seleccionará por patología, por número de días de incapacidad. Aquí lo que hemos planteado es que una persona que tiene una condición de salud, no necesariamente con discapacidad, entra por uno de los 3 niveles de atención que están establecidos dentro del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Es aquí, en estos diferentes niveles, donde nosotros tenemos que llegar a impactar para que existan equipos interdisciplinares, ¿no?, que puedan, digamos, absorber todas las, en un momento dado, las dudas o el direccionamiento que hagan los primeros respondientes. Acuérdense que para mí, no sé si alguien tiene otra concepción, el primer respondiente no necesariamente uno tiene idea siempre. Cuando piensa en primer respondiente es allá en la parte rural, no. El primer respondiente puede estar en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3, donde la persona con alguna condición de salud consulta, ¿no? Es allí donde una vez se hace el triage y una vez se hace una valoración integral, se deba detectar, ¿no?, si hay alguna condición o si hay alguna gente que pueda producir discapacidad o si la persona ya lo trae, para que sea evaluado desde el punto de vista por un grupo interdisciplinar que es el que va a hacer, ya sea en consulta externa o en el área de hospitalización, va a direccionar la atención del paciente de acuerdo a la condición de salud y de acuerdo, obviamente, a la severidad de la discapacidad, si es que ya está establecida. No sé si Marisol o alguna otra persona del grupo quiera, Zulma. Yo la hice porque como yo en la Junta Nacional veo todos los días ya lo que cuando llega, digamos, la discapacidad, yo veo que aunque estuviera pintado así, desde la entrada la gente nunca piensa en eso de rehabilitación funcional, sino cuando ya no saben qué hacer, el ortopedista solo piensa en la pierna, el neurocirujano en su tumor, pero no sabe cómo meterlo allá, entonces él va a seguir pensando como solamente en la parte médica y no como que se le diga tales pacientes serían o por severidad o por discapacidad, sino nadie piensa que hay esa ruta porque nosotros desconocemos en nuestra formación. Entonces yo pensaba si era por severidad o por patología que le digan siempre que veas tales condiciones lo vas a meter en esta ruta, o si no ellos van a quedar muy perdidos sin no saber a quiénes los van a meter en la ruta por nuestra formación de salud que venimos de base. Quizás de allí, de eso que tú planteas como una barrera que actualmente existe, creo que surgió la idea de incorporar la figura del actor de primer contacto, el primer respondiente. La idea sería empezar a hacer esa lectura de quién necesita incorporarse en la ruta desde el mismo lenguaje de las discapacidades, la funcionalidad de las patologías, aunque sin descartar ciertas patologías que están, digamos, relacionadas con ciertas discapacidades. Lo hemos fijado más en términos de funcionalidad y que la lectura se hiciera desde el primer respondiente, que fuera un profesional, que se conecta con otra pregunta que va a tener con diferentes perfiles según el nivel de complejidad, pero que esté en conocimiento de un lenguaje común para que siempre la inclusión sea con el mismo criterio libre, que no se nos olvide esta parte. Gracias. Yo creo que tangencialmente tocamos el que sigue y es el perfil de atención del primer respondiente. Creo que Zulma precisamente acaba de contestar, es decir, nosotros tenemos que tratar de impactar precisamente en el primer respondiente para dar respuesta a lo que tú planteas, ¿no? Pero como primer respondiente, ¿quién sería? ¿Sería el médico o la enfermera? Es decir, hay una variedad, creo que es un punto importante porque dependiendo del nivel de atención, dependiendo si está en el área rural o área urbana, el primer respondiente puede ser hasta un técnico en enfermería. Me parece interesante el tema de tener en cuenta la formación, o sea, con qué criterios, con lo que tú decías, con qué criterios el primer respondiente puede direccionar de alguna forma la atención de su usuario a través de conocimiento, porque pues no se va a lograr que profesionales en rehabilitación sea siempre el primer respondiente, primero eso. Segundo,
el que haya un profesional en rehabilitación no quiere decir que tenga también una visión biopsicosocial orientada al funcionamiento, pues ese es otro elemento. Entonces, si tenemos a médicos generales, si tenemos a enfermeras, si tenemos, bueno, en los diferentes niveles, a técnicos en salud pública, por ejemplo, la formación a partir de la CIF, pienso que es importante en términos de que es una clasificación internacional de lo que se está dando de forma global y que puntualiza de manera muy fácil y muy ejecutiva ese tipo de criterio para poder direccionar a la gente. Indudablemente el primer respondiente va a ser muy diferente de acuerdo al nivel de atención. Por eso de allí que se ha planteado la capacitación para el personal de salud, no el personal solamente de rehabilitación. Al personal de rehabilitación también lo tendremos que capacitar en CIF, en otra serie de elementos y todo, pero el profesional de salud, ¿no?, debe ser capacitado de acuerdo al nivel de atención, ¿no? De alguna manera tenemos que impactar tanto a las personas que están en el nivel comunitario, en el nivel 1, en todos los programas de atención. Ahorita comentaba con alguien, por ejemplo, que así como en el nivel 1, en los puestos de salud y en los centros de salud tienen cosas específicas de crecimiento y desarrollo, de vacunación y todas las cosas, lograr allí incluir una parte de conceptualización, ¿no?, y de conocimiento de la ruta precisamente en estos primeros respondientes. En consulta externa, el primer respondiente van a ser otros, por supuesto, probablemente van a ser especialistas de otro tipo, ¿no?, probablemente van a ser médicos generales. Entonces todo eso está contemplado en personal de salud, igual en urgencias, ¿no? Igual en urgencias, que se hace un trash y de acuerdo a eso no, hay que tener allí sí es muy, digamos, de la mano con el nivel de atención, pero sí está contemplado que sea personal de salud, de acuerdo a nuestro sistema general de seguridad social en salud, el que va a recibir a una persona y que tenga sea oportuno en la detección de todos aquellos elementos, de todas aquellas, digamos, generadores, de todos los generadores de discapacidad. Y también estará pensado que las cinco Aquí dice estructura y funcionamiento de redes de atención, incluidas los servicios de rehabilitación y la distribución de los profesionales de la rehabilitación en el territorio nacional. Aquí sería en esto, y hay otra, es la conformación de unidades de rehabilitación, ¿no? Eso sería, una son de activación de la ruta, es decir, que no contamos con suficientes unidades de rehabilitación en los diferentes niveles de atención y acordes con el nivel de atención. Lo otro es de estructura y funcionamiento de las redes en los servicios de rehabilitación. Esto en mi estructura, yo creo que ya de pronto queda un poquito más claro. Y la distribución de los profesionales. Cuando miremos también lo de estructura, allí está planteado los profesionales que deben existir, ¿no?, o que tenemos que proponer existan en los diferentes niveles de atención en rehabilitación. Ahí quisiera, pues yo quiero plasmo eso. A mí se me parece importante también que se ligue esto cuando hagamos la mesa de trabajo con el talento humano. Porque desafortunadamente el 95% de los municipios del país son categorías 5 y 6. Con suerte, en algunos, o sea, ya en los muy pequeños se encuentra un fisioterapeuta, y eso es casi que con suerte. No hay fonoaudiólogos ni hay terapeutas ocupacionales. Y pues obviamente mucho menos fisiatras ni psiquiatras, eso no existe. Entonces, todo eso va ligado, ¿por qué? Un municipio pequeño, la persona con discapacidad, si lograra hacer, digamos, contar con un diagnóstico clínico de su condición de salud, pues tampoco tiene, digamos, los médicos normalmente en estos sitios son médicos rurales que no tienen la formación, no saben de rehabilitación ni mucho menos conocen la cifra. A duras penas saben la serie 10 porque saben que son las que tienen que clasificar en los RICS. Pero a mí sí me parece que todo esto, pues como va encadenado a las demás mesas, o sea, es
esa parte de talento humano sí se debería considerar en cómo es la ubicación del profesional de la salud. O sea, se concentran en las grandes ciudades y en las medianas, algunos profesionales. En los municipios, o sea, en YouTube hay dos fisioterapeutas y una fonoaudióloga, pero era de la Armada. Ella a veces hacía consulta pues, externa a los demás como parte del servicio interno de la Armada. Igualmente pasa en San José Guaviare, en Puerto Carreño, en este tipo de que son ciudades capitales, entre comillas, pero que la gente no tiene acceso a esa rehabilitación. Pienso que en el talento humano podríamos mirar qué posibilidades hay, o sea, eso podría ser en el Ministerio de hacer un servicio social obligatorio de un complejo por costos. Pero sí que se contemple desde la misma formación de la persona que pues también, pues que Colombia deja de ser Bogotá, Cali, Barranquilla, o sea, las ciudades grandes. Y pues a veces uno también estando allá también entiende cuál sería la postura de un nuevo profesional allá en cuanto a su calidad de vida y pasa con los médicos. Yo comentaba una vez, cuando se hace el sorteo para servicios sociales de los médicos, a los 8 días, 15 días en el ministerio es la locura porque toca sacar a esos niños, porque lo primero que alegan es que no hay internet, entonces pues eso ya les coarta su vida, su desarrollo, sus cosas. Entonces, ¿qué tanto profesional, cuál es la calidad de los profesionales que nosotros estamos formando? ¿Qué es un servicio social? ¿Qué es una obligación? Que tenemos una población con la cual se tiene una deuda histórica como es la discapacidad, que así tuviéramos una estructura diferente no tendríamos los profesionales. Entonces, cuando todo eso se liga, sería bien importante tener en cuenta el talento humano en lo de la estructura de las redes, pero lo que yo digo, porque si no hay red, pues obviamente no hay servicios. Puede que el servicio se lo envíen a otra ciudad, o sea, una terapia ocupacional en otra ciudad, o aquí nomás en Bogotá, a una localidad de fisioterapia, va a SUA, después a fonoaudiología y al Simón Bolívar a terapia ocupacional. Entonces, esa desintegración de los servicios también nos golpea terriblemente, o sea, nos desintegra la ruta de alguna manera. Entonces, creo que son las cosas que más tendrían peso para poder analizar dentro de esta, pues, todo es importante, pero partir, como bien lo decían ustedes, de lo que es el Sistema General de Seguridad Social, pararnos en él y poder mirar cómo todas esas deficiencias que tenemos somos las que de alguna manera tenemos que llegar a saltar. Indudablemente que uno de los puntos críticos que no está aquí es la integralidad que tú acabas de tocar, que es la integralidad en la prestación del servicio. Y eso tiene que ver mucho también con las EPS. Si ellos por ahorrarse 2 pesos, entonces mandan a fisioterapia donde le cuesta 2 pesos menos acá, a fonoaudiología donde le cuesta 1,50, es decir, es un desastre. Entonces la integralidad en la prestación del servicio realmente las unidades de rehabilitación, que pues serán de distintos niveles. Sí, las unidades de rehabilitación. Y es que creo que es muy importante señalar las diferencias de capacidad instalada a lo largo del país, y hay que tomar en cuenta lo que está instalado en los municipios más pequeños. Nosotros mencionamos los municipios 5 y 6 son el que no hay rehabilitación. No hay rehabilitación exactamente como se hace en otros lugares. No obstante, también se mencionó por parte de alguien a los profesionales del área de salud. Esos profesionales están en todo el país y en todos los niveles. En el texto del documento de ruta está contemplado el trabajo con profesionales de salud que pudieran ser capacitados en ese aspecto específico como de la CIP, y en esos lugares pudieran hacer parte de los primeros instrumentos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay ciertos perfiles profesionales que son más ubicuos que otros, ¿sí? Con todas las clases que hay en lugares pequeños. Por ejemplo, los psicólogos suelen ser estar más presentes en municipios más pequeños por otro tipo de profesionales de rehabilitación. Y existe la manera de que los psicólogos se incorporen desde los planes de prevención a la comunidad colectiva, como desde las IPS, incluso desde el primer nivel, que existe el aula voluntaria en los niveles regionales, para hacer que se puedan ganar otras cosas, se instale esa capacidad en los primeros niveles, a pesar de que están instalados como nivel 2. Por otra parte, aun cuando eso, digamos, no se podrá, a través de esas medidas no se podrá superar la barrera de acceso en todos los lugares pequeños, también se contemplan otras 3 cosas. Por una parte, lo que tiene que ver con
algo que estaba contemplado en varios lugares, en varias en otros lugares, es el trabajo a través de equipos extramurales, para zonas rurales dispersas. Y la telemedicina, ¿sí? También está allí contemplada, la telerehabilitación en este caso. Y por último, algo que es fundamental es todo lo que tiene que ver con rehabilitación basada en la comunidad, que va a ser de gran importancia, sobre todo en lugares como usted mencionaba, como Luchaba, Guaymí, todo eso donde hay grupos étnicos minoritarios, en donde habrá que hacer la adecuación sociocultural de esta ruta, y en donde la adecuación sociocultural exigirá que en muchos lugares no sea el profesional de salud hegemónico el que esté allí, sino el agente propio de salud que se desempeña ciertas funciones, tomando en cuenta las condiciones propias en torno a la discapacidad. Sí, no, y de hecho el pilotaje en zonas dispersas pues contempla todo eso lo que usted está diciendo y contempla, o sea, es como volver a rescatar esos promotores de salud que se entretenían anteriormente, que son los que realmente pues conocen, digamos, comparten esas lógicas con las comunidades, y eso ya nos da pues a nosotros un avance grande en cuanto a la intervención, a la confianza en este tipo de cosas. Y pues obviamente habrá municipios tan pequeños que no van a meritar el servicio de rehabilitación como tal grandísimo, porque no había, aunque también hay estudios de que no se necesitaría pues toda esa aparatología y eso, pero sí por lo menos un profesional del área de la rehabilitación que supiera direccionar de alguna manera algunas intervenciones, porque pues a nosotros pues, o sea, el sistema tampoco contempla el traslado, a no ser que sean zonas dispersas y para personas con discapacidad, entonces ahí es donde se empiezan a truncar los procesos, y es lo que nosotros de alguna manera también desde el grupo de discapacidad, en la oficina de promoción social del ministerio, es lo que queremos hacer. O sea, que todo lo que nosotros acá recojamos pueda realmente impactar donde tiene que impactar, porque finalmente el usuario con discapacidad es nuestra razón de ser. Perdón, yo tengo precisamente, digamos, dentro de los puntos que yo veía, más que en la ruta inicial, digamos, en la entrada, yo lo veo más es como en el seguimiento. Yo trabajo en una institución donde sí contamos con un equipo interdisciplinario, es decir, están todos los profesionales y el niño es atendido por todos los profesionales. Pero, digamos, el problema de eso es que es un paciente particular y no tiene cómo cubrir en costos durante tiempos largos un proceso terapéutico. ¿Cuál es el problema? Y es un poco lo que yo planteaba en la limitación, que no sé dónde se podía ubicar, y es la parte económica, es decir, si a la familia se le capacita, que yo veía acá, digamos, dentro de los aspectos que ustedes contemplaron, que era la dificultad para capacitar a la familia, pero el problema ¿cuál es? Que si nosotros los profesionales tuviéramos acceso a poder capacitar en tiempo y en economía a esas familias, es decir, si una mamá sabe cómo trabajar un problema de integración sensorial a través de una capacitación, duplica o triplica ese conocimiento a otras personas de su área, ¿cierto? O lo puede impactar porque lo trabaja durante un mes mientras el profesional puede llegar nuevamente a hacer un control o un seguimiento. El problema es que al profesional ese tiempo, digamos, no se le paga, la EPS no lo contempla. ¿Sí? Ese tiempo de formación para ese seguimiento, que sería muy importante, que sí impactaría sobre no solamente sobre el proceso de rehabilitación, sino para lograr realmente la funcionalidad de ese paciente. No solamente en términos del seguimiento terapéutico, sino para poder alcanzar esa meta final que sería la funcionalidad de ese paciente. Sí sería muy valioso que se contemplara eso, la posibilidad de que esos aspectos digamos, de capacitación y prevención, no inicial, digamos, en la ruta de entrada, sino para el profesional, fuera, digamos, se contemplara como algo más de su trabajo, porque si tú lo haces, pues aquí desafortunadamente al profesional de salud se le paga o por hora de trabajo o por paciente atendido, entonces es imposible para el profesional, inclusive aquí en la ciudad, poder acceder a tener ese tipo de espacios. De hecho, eso está contemplado porque eso hace parte de APS. Y APS nos tiene que cobijar todos los niveles de atención en salud. Hay que ver en el CIS qué procedimiento sería, pero sí está contemplado lo que es orientación y capacitación por profesional determinado. Y eso está en el Plan Nacional de Salud Pública. Entonces, pero no es la capacitación del profesional, sino es del profesional hacia la familia. Exacto. Eso es atención primaria en salud, capacitación, orientación a la persona con discapacidad, a su
no se garantiza, no se hace. El problema es la gestión. La gestión es que nosotros lo orientemos y lo gestionemos basándonos en que está ya contemplado en el Plan Nacional de Salud Pública y está en la ley de APS, que debe estar permeando todos los niveles de atención en salud, y en rehabilitación es fundamental, porque familia que no se empodera, familia que no se educa, es familia que no va a promover la inclusión y la rehabilitación funcional de la persona con discapacidad. Eso iba a decir, todo proceso de rehabilitación tiene que tener inmerso un proceso de educación, eso sí, eso lo sabemos, tanto al paciente como a la familia, es decir, todo. Ahora, lo que pasa es que uno lo mira a veces de la óptica, digamos que nosotros, por ejemplo, todos los procesos o todas las, digamos, clínicas tienen un componente educativo muy grande, obviamente porque tenemos las universidades inmersas allí, pero es que hay muchas instituciones que tienen la ventaja de tener hoy en día recurso humano en formación y no lo utilizan lo suficiente para todos estos procesos de capacitación del paciente y la familia. Pero yo creo que con el desarrollo de APS, que es casi que la estructura y la plataforma de todo, nuevamente, de todo lo que es el sistema de prestación de servicios de salud, tenemos que tener, digamos, apoyarnos mucho en eso para lograr capacitar al paciente y la familia. Y no necesariamente tiene que ser el fisio o el fono o el teo, es alguien del equipo de rehabilitación que asuma el proceso de educación del paciente y la familia. Generalmente es el trabajador social, generalmente es el que articula, pero donde no lo haya tiene que recaer en cualquier otro de los profesionales del equipo. La 2155 contempla los procesos de asesoría a familia, entonces también es Yo solo agregaría algo, y es porque, como les comentaba al principio, estamos organizados por mesas temáticas. Nosotros vamos a tener una mesa que se llama Estrategias de Atención, y ahí vamos a discutir el componente de familia. Solamente a manera de información, dentro de la ruta no está explícito, lo veíamos esta mañana, que si falta que aparezca familia, evidentemente acá de toda la ruta está el componente familiar, de capacitación familiar, y lo proponemos en 4 fases. Una fase de información para la familia, una fase de formación, una fase de ejecución con monitoreo y una fase de ejecución simplemente. ¿Qué busca esto? Que la familia conozca quién es su familiar que presenta discapacidad, se empodere y pueda apoyar a cada uno de los profesionales por fuera de la sesión. ¿Y cómo lo articulan los sistemas? ¿Cómo lo articulamos en el sistema? Por ejemplo, solamente voy a mencionar, imaginemos acá dentro de la ruta consulta externa. La persona tiene sus sesiones, está contemplada la asesoría dentro de lo que puede cobrar el profesional, y en esas sesiones es donde se va a desarrollar cada uno de los pasos. Por ejemplo, la parte de monitoreo se hace en una sesión en donde yo estoy con mi usuario, con mi persona, trabajándole, y unos minutos los dedico a que la familiar pueda hacer esas acciones que yo considero que sí puede apoyarme en casa. Unos minutos, o sea, no es una sesión, un evento para facturar. Por eso les ponía el ejemplo de monitoreo, pero como descontadas las 4 fases, hay una fase de información que esa será netamente asesoría en donde factura el profesional. Sino que aquí hay una cosa que les cuento, pero este va a ser un tema que lo vamos a discutir en estrategias de atención. Para mencionarles que sí está en la ruta. ¿Qué es lo que sí nos falta acá? Temáticamente, que se vea explícito familia, pero sí está contemplada, igual que RC, dentro de toda la parte de familia. En ese tema de la familia es importante aclarar que está en toda la ruta. Tú me dices dónde es la ruta, cómo articularlo. Eso es una de las preguntas que se han ido trabajando, y es que la articulación con familia es el momento en que se pone familia y la persona con discapacidad. Entonces es el tema del derecho a la toma de decisiones en el proceso de rehabilitación desde el mismo momento que ingresa a la ruta de atención, ¿cierto? Es la familia, la persona con discapacidad y el equipo médico el que van a tomar las decisiones frente a cómo hacer el proceso de rehabilitación. No, es que en el plano conceptual la importancia de la familia pues está ya más que dicho. Lo que yo digo es que deben haber eventos o sesiones
específicas del trabajo con familia diseñadas, visual. ¿Por qué? Porque si no se desdibuja como se desdibuja en todo momento. ¿Qué ocurre con el tema de rehabilitación y discapacidad? Que hay un discurso ya muy montado con la importancia que tienen todos los actores, pero en el plano práctico no hay elementos tangibles que permitan realmente trabajar sobre esos elementos, como la familia. Entonces entendemos que la familia es muy importante, pero en qué elementos particulares específicos trabajo yo netamente con familia. O sea, la resolución 2175 es absolutamente clara de las asesorías a la familia y existe un curso con el que se puede facturar. Entonces, es como conocer. Ninguno de nosotros conocemos siendo usuarios de ni siquiera como usuarios lo conocemos, ¿cierto? Entonces, es como saber también, antes de decir no hay, poder indagar, poder mirar, saber que sí se puede facturar. O sea, no, si existe un curso, no le puede glosar una cuenta a nadie porque si existe el post es un derecho y ahí está. Y desde que tenga un código se puede facturar. Y existe perfectamente la norma que las personas con discapacidad tienen derecho a que y todos los usuarios, o sea, no solo con discapacidad, la asesoría familiar para todo el mundo. O sea, se pueden facturar, digamos, esas cosas, si no que ver como una consulta, ponerlo como una consulta y facturarlo porque existe un curso. Sí, además por poder dejarlo explícito, porque como tú dices, muchos no conocen. En el lineamiento, o sea, estamos hablando solo de la ruta es una parte del lineamiento. En el lineamiento se menciona y se dice explícitamente, el profesional encargado tendrá que hacer estas actividades con la familia, dependiendo de estos 4 pasos que les estoy mencionando. O sea, ya va a quedar explícito y así pues vamos a esperamos garantizar esa participación activa y que los profesionales tengan cómo hacer esas sesiones. No con los minutos, cuando decía los minutos estaba poniendo el ejemplo del monitoreo, es donde ya la persona le dije qué puede hacer en la casa, ahora yo voy a verificar que si lo haga, pues para eso no necesitaré toda una sesión, sino unos minutos. Pero en la parte de asesoría sí es claro que necesitamos sesiones completas. Aquí hay una que ya creo que la evacuamos, que es con respecto al profesional. Si el profesional estaba en consulta externa, ser un médico general, un especialista, no para verificar la revisión al equipo. Creo que queda contestada con lo que discutimos ahorita. Pero a mí no me queda claro es que, o sea, cuando es una consulta externa, listo, va donde el médico general puede mandar al equipo interdisciplinario o tiene que pasar por especialista. Porque muchas veces el proceso de rehabilitación no se manda, no se remite, porque tiene que ser remitido por especialistas. Y eso entorpece porque hay menos oportunidad de acceso a un especialista que un médico general, sobre todo en régimen subsidiado. Entonces, es bueno, creo que un médico general, si reconoce la discapacidad, está en capacidad de entender y asumir que una persona necesita un proceso de rehabilitación integral o funcional con un equipo interdisciplinario. Que por lo menos esta persona esté consciente de esto, que eso se defina y que quede claro que puede remitir. Si no, eso se alarga, es un proceso mucho más demorado con una persona. Pues de la oportunidad y en continuidad estamos comprendiendo. Pero entonces yo creo que eso que tú dices tiene que ver con lo que es formación del talento humano. Y no solamente los lineamientos de rehabilitación funcional, sino que la ley estatutaria del 18 también nos lleva a que eso se incluya. Entonces estamos trabajando desde distintos frentes. La política pública de discapacidad tiene claro y está consignado en eso, en que y ahora sí que no es de la salud, o sea, todos los profesionales que saque este país, y no profesionales solamente tecnólogos y técnicos, tienen que tener, o sea, se tiene que implantar algo así como una cátedra de discapacidad, de diversidad, más que discapacidad solamente, tendremos que meter otros elementos de diversidad ahí. Pero sí lo que tú dices es real, porque puede que un especialista a veces tiene un poco de malnutrición en muchas cosas, no siempre tiene la parte social clara, sino que todavía ven la discapacidad como la enfermedad, como la limitación, como el que está pero de igual manera a todo eso es algo que tenemos que impactar. Y estos lineamientos, pues de estos lineamientos saldrá un documento que tendrá que ponerse a circular a nivel país, porque vamos a tener ese problema. Se va el rural y llega otro, y entonces pues al final llega el libro, pero la idea es que por lo menos lo pueda consultar, lo pueda leer, o en la universidad si quiera leer
contado que existen unas personas que tienen una condición de salud, una limitación de sus actividades, una restricción de su participación que hace que tengan que presenten una discapacidad. Entonces, la idea también de los lineamientos es poder socializar todo lo que más podamos, porque eso que tú dices esa es la realidad. Sí, y hay que ser más específicos, porque hablamos de consulta externa, que da muy en el aire, uno no sabe de qué profesión estamos hablando. Y lo que pasa muchas veces es que sale el lesionado medular en etapa aguda, sale hospitalización. Para poder acceder a su proceso de rehabilitación tiene que ir a consulta externa, el médico listo, consulta tiene la cita médica, luego para que vuelva a especialista, entonces es un proceso larguísimo, pero una persona que tiene solamente... Lo que pasa es que cuando uno está haciendo ruta y estructura, hay momentos que como que hay cosas que se brincan, pero todas esas cosas, todo el personal que tiene que estar en cada nivel es de estructura. Por eso acá no aparece así. No aparece aquí, pero aparecerá en estructura, ¿no? Una cosa que quiero retomar con respecto al recurso humano, algo que María Isabel comentó, que eso probablemente va en capacitación y en la parte de talento humano también, y es lo del servicio social. ¿Hasta qué punto nosotros, indudablemente, para lograr no impactar en todos los niveles y para ampliar nuestro radio de acción, todos los profesionales de rehabilitación deben tener un servicio social? Eso ya se ha hablado en varios escenarios, que tanto fisios, fonos, teos, trabajadores sociales, psicólogos tengan el trabajo social, porque indudablemente que uno consigue un médico rural, es, mejor dicho, es muy raro, bueno, todavía hay municipios, pero generalmente médicos rurales hay en una gran parte del país. Si nosotros queremos impactar, tenemos que pensar muy seriamente en un servicio social de las áreas de rehabilitación. Aquí hay un punto que dice que el proceso sea direccionado hacia la autonomía, libertad financiera y proyecto de vida del individuo. En este punto, obviamente esto es importante en un esquema de rehabilitación integral, por supuesto, pero no nos olvidemos de que los lineamientos actualmente son de rehabilitación funcional, que son una parte muy importante en lo que vendrá posteriormente, obviamente dentro de un marco de rehabilitación integral. No sé si... Y ahí agregar un poco lo que mencionábamos esta mañana en la mesa de conceptos, y es que sí, una de las aspiraciones que tenemos desde el equipo de expertos es lograr plasmar algunos lineamientos, digamos, algunos aspectos puntuales que nos permitan hacer el trabajo intersectorial. Y de esta manera empezar a trabajar la rehabilitación integral. dice lograr corresponsabilidad y la interiorización de su proceso en un fin claro, ¿no? Indudablemente tenemos que mirar dentro de los puntos críticos, es que los procesos de rehabilitación no pueden ser eternos, ¿no? Los procesos de rehabilitación tienen que tener un inicio y tienen que tener un fin, ¿no? Como proceso dentro del esquema de seguridad social y salud. Habrá otras actividades a este nivel, a nivel comunitario, que hay que desarrollar y acá, pero aún así tiene que tener un inicio y un final. Y allí es mucho también del trabajo de familia que hay que hacer, porque indudablemente la familia, y con toda razón, ¿no? Cada vez de pronto pide más y los procesos han terminado y el equipo es consciente que ha terminado y nuevamente entra el paciente a la ruta. ¿Qué más? Este ya está. Ya, consulta externa, medicina general, esto ya lo dijimos. Brindar herramientas desde el inicio de la atención para que la persona con discapacidad se proyecte como un ser autónomo con corresponsabilidad, ejerciendo derechos y deberes y cumpliendo deberes. Yo creo que también lo hemos discutido con las intervenciones anteriores. Aquí dice formación, características y participación de representación de personas con discapacidad. Sí. A ver, lo que quería era de suya ahora,
cultural, ¿qué posibilidad tiene la ruta de que los grupos de discapacidad, de representación de las personas como tal, puedan ser artífices de esas capacitaciones o tengan una voz dentro de las capacitaciones? ¿Sí? Como ellos mismos gestores de su historia, gestores de su rehabilitación. Yo creo que, bueno, a mi modo de ver, lo importante es que la persona con discapacidad y la familia sea el eje central de los procesos de rehabilitación. Es decir, si uno se para en las necesidades de lo que venimos diciendo, en la necesidad de la persona con discapacidad, ¿no? En tener en cuenta, ¿no?, la opinión tanto de la persona con discapacidad y de la familia, yo creo que hasta cierto punto ellos son precisamente personas con discapacidad, actores muy importantes dentro del proceso de rehabilitación. Claro, pero ahí sería, o sea, lo veo, como tú dices, la persona que está en el proceso. O sea, yo hablo más como gremial de lo que hablaban acá los participantes, de por ejemplo esa capacitación, ¿cierto? O de pronto sea el talento también, sí. Esa capacitación a los profesionales y todos, decir, mire, nosotros representamos la discapacidad psicosocial y somos esto, y atiende a esto, y como grupo queremos tal cosa. No sé. Que es diferente a la que era propiamente la capacitación de la familia, porque ese es un caso específico. Lo que entiendo es que necesita que haya personas con representantes de la población con discapacidad que participen, o sea, que sean capacitados y dupliquen la capacitación. Sí, más o menos eso mismo. Que ellos hagan parte, digamos, de la misma capacitación para hablar de su condición. O sea, somos el grupo, por ejemplo, de ceguera, ¿sí? O la Asociación Nacional de Ciegos. ¿Sí? Que sean unas personas, los representantes de ir a la capacitación, de decir, bueno, las personas con limitación visual buscamos esto, queremos esto, nos insertamos en la sociedad así. Claro, esto, digamos que eso existe en dos ámbitos del sistema, ¿no? El ámbito político, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, en el que están representantes de cada una de las discapacidades, que lo dice la ley 45, y en el grupo de enlace sectorial, que es la instancia técnica, donde también asisten representantes de instituciones de personas con cualquier tipo de deficiencia, que son los que asesoran, digamos, todos estos procesos que han hecho, que fueron parte del año pasado, no sé, que este año los invitarán también, estarán invitados, que han hecho parte de toda esta construcción, pues que ya habíamos adelantado, ¿no? Y desde el 2006, personas con discapacidad que fueron becarios de Japón, y lo mismo el año pasado cuando empezamos a perfilar estos lineamientos, también tuvieron participación, porque eso que usted dice es real. Quien mejor sabe cómo debe su discapacidad es quien asiste. Y ellos, al tener, digamos, ese aval, ese respaldo de quienes los eligieron, sea en el consejo, o sea, como representantes en lo técnico, pues son esa voz de esas personas, son esa voz de sus vivencias, ¿no?, sus historias de vida, y son los que realmente nos aportan para que desde lo técnico nosotros también pues colaboramos. Todo este tipo, lo mismo, todo lo que se construye en política pública, todo lo que se construye respetuosamente siempre se hace contando con la representación de las personas con discapacidad. Yo voy a lo que sea permanente. Estoy de acuerdo con lo que tú propones, creo que pues entiendo las instancias en las que se da, pero creo que sí vale la pena y creo que digamos que de una forma tocaría que ellos estuvieran como liderando esos elementos. Creo que en el sistema no hay nada que se lo pueda... No, en la discusión, En salud pública, a ver, todo el tema de gestores sociales están vinculando a personas con discapacidad y ellos harían parte. Me parece muy importante lo que dices, inclusive para este mismo escenario, porque estamos en un modelo totalmente biomédico, es decir, estamos decidiendo sobre una población, ¿sí? Acá deberían estar sentadas personas en situación de discapacidad, pensando en el argumento que acabas de dar, que es mejor que una persona con discapacidad para acceder a los servicios. sí está contemplado, claro, Sí, pero no... esperamos que en las otras, para todas las mesas están invitados los consejeros tomados de los que están trabajando en el grupo de enlace sectorial, están invitados, esperamos que estuvieran en esta mesa. No están, esperamos que en las otras
sí estén, pero sí, aquí la respuesta es claro que sí, ellos están llamados a participar en toda esta construcción, porque es muy claro desde el Ministerio y desde el grupo de expertos que no podemos nosotros generar lineamientos sin la voz de ellos. Pero bueno, además de esta voz que esperamos recoger en estos días, ellos también participaron en los encuentros anteriores y también están recogidas sus voces. Y yo creo que en una etapa posterior, que ojalá venga pronto, cuando hablamos de rehabilitación integral, obviamente aquí también en rehabilitación funcional tenemos que tener en cuenta las redes de apoyo y redes vinculares. Yo creo que si no nos perdemos de vista que todos estos procesos tienen que tener una red de apoyo y unas redes vinculares, pues obviamente van a estar las personas con discapacidad X o apoyando a esa otra persona. Bueno, eso salió al principio, la fragmentación de los servicios de salud y rehabilitación, objetivos para lograr independencia en las ABD, no permea todas las intervenciones si no están articuladas. Sí, indudablemente, lo comentamos ahorita, el fraccionamiento de la prestación en el servicio, eso sí tiene que quedar, yo creo, en la parte de lineamientos, y de hecho el Ministerio lo tiene muy detectado ya, en otro tipo de reuniones con el Ministerio se ha tratado ya el tema de la fragmentación de los servicios, y no, pues en rehabilitación es mucho más notorio, lo que comentamos al principio, que es ilógico que un paciente haga fisioterapia acá, terapia ocupacional acá, fonoaudiología acá y el fisiatra esté por allá, aún teniendo todo el entorno. Hay un fraccionamiento muy importante de los servicios. Y yo creería que, digamos, que es un elemento que se ha discutido y tal vez por la primera no ha aparecido acá, pero nosotros estábamos hablando de evaluaciones multidisciplinarias y de intervención multidisciplinar que, insisto, podrían de pronto enfrentar la barrera del fraccionamiento del que se habla. Fuimos muy incisivos y digamos que se dejó el comentario, porque de eso se trata, para poder, no queremos ser responsivos a todo lo que se está diciendo, por el contrario, son elementos que cada uno de los aportes va a alimentar. Sin embargo, en este momento sí hablamos de dos cosas, de evaluación multidisciplinaria y de abordajes multidisciplinarios, que queríamos como de alguna forma poner como un elemento de el abordaje precisamente para trabajar los fraccionamientos que estamos viendo respecto a los abordajes que han tenido cada uno o frente a cada uno de los sujetos. Eso es un elemento que hemos incluido en la... Pero digamos que dentro de la ruta yo veo que está el seguimiento, viene el control, ¿cierto? Pasando de un trabajo de rehabilitación integral a un trabajo de rehabilitación funcional, y yo les escucho hablar del trabajo intersectorial, es decir, que se necesita contar con otros agentes externos para poder, digamos, como articular y llegar a esa rehabilitación funcional. Pero dentro del mapa a la integral. no veo dónde quedan esos gestores explícitamente dentro de la ruta descrito. ¿Dónde están? Si nos acordamos un poquito de la definición, la rehabilitación funcional, digamos, es el primer gran eslabón de una rehabilitación integral. Entonces, toda la parte de intersectorialidad, interinstitucionalidad y el medio debe estar plasmada en la parte de rehabilitación integral, pero eso no quiere decir, como dijo Mariluz, que no, en este delineamiento de rehabilitación funcional van a quedar como, digamos, evidentes unos pilares y unos llamados de atención, ¿no?, para lograr a futuro rehabilitación integral. No ¿Por qué? Porque yo no veo, digamos, dónde están esos, digamos, digamos, como esos, digamos, en la discapacidad cognitiva. Está el paciente, tiene su seguimiento, ¿cierto? Llegó a los 12 años y vimos terapéuticamente
ya no vamos a poder dar más con este paciente, pero en términos de funcionalidad sí debe llegar a cumplir un rol para esa sociedad, debe poder vincularse. Se supone que la ruta me lleva a devolverme a este equipo interdisciplinario exactamente dentro de la ruta donde quedaría ese paso para llegar a ese paciente que ya no va a recibir una intervención terapéutica como tal, pero que sí debe pasar, o continuar con un seguimiento para poder garantizar su vinculación laboral funcional. Allá hay una flechita discontinua después del alto que trae hasta la ruta comunitaria. Ese cuadrito pues, es como un resumen de algo que está más ampliado en el texto. Okay. En ámbito comunitario hay varias cosas que las ponen a objetivos que han surgido acá, por ejemplo. Está contemplado el trabajo con grupos de apoyo, está contemplado lo que tiene que ver con gestores sociales y con acciones de movilización social en salud. ¿Sí? De la mano con las cosas que están funcionando en salud pública, pero también con los componentes de trabajo comunitario que se desprenden de los servicios de atención ambulatoria, hospitalía, consultas externas, etc. Y además la estrategia de RBC es una estrategia intersectorial y en la matriz de RBC está claro que hay salud, hay educación, hay trabajo y hay la participación familiar y comunitaria. Entonces eso es para nosotros una estrategia supremamente válida. ¿Cuáles son los criterios de finalización del proceso de rehabilitación funcional? No todos los procesos ameritan una rehabilitación integral, es decir, hasta dónde llega ese primer proceso y qué criterios tienen en cuenta para efectivamente pasar a ese individuo a la rehabilitación integral. Yo creo que esta mañana en la parte de la parte de conceptualización discutimos al respecto. Y es que si tú tienes unos objetivos iniciales y unas metas y un pronóstico desde el principio, muy probablemente vas a tener muy claro cuándo termina tu proceso de rehabilitación funcional. Y una de las cosas que se discutía es que los equipos interdisciplinarios con relativa frecuencia determinan que un proceso de rehabilitación funcional terminó y que la persona con discapacidad debe seguir a otro nivel, a otra parte de la ruta, y por A o por B esa razón, porque lo ve el neurólogo que no tiene la información suficiente del equipo rehabilitador, o lo ve un neuropediatra, o lo ve un ortopedista, y vuelve y lo mete al sistema. Pero mientras tengamos procesos de rehabilitación con una buena evaluación, en donde tengamos bien introyectado el ciclo de rehabilitación, en donde hay una evaluación inicial, hay unos objetivos, hay una intervención y hay un seguimiento, tenemos que establecer criterios de inicio y finalización del proceso de rehabilitación funcional. Una cosa que de pronto se habló un poco atrás, me parece que vale la pena ampliar, es que se ha hablado de que la familia no está tan presente, pues si no dice familia en esta ruta, pues también al interior de lo que se escribe en el texto se encuentran explicitadas actividades concretas dirigidas a la familia. Por ejemplo, ligado a los perfiles profesionales, algunos perfiles profesionales específicos están contemplados, todo lo que tiene que ver con intervenciones de familia, consultoría de familia, psicoterapia de familia, educación de familia. Está allí, esos perfiles están ligados a los perfiles específicos. Y esas actividades concretas en el que están aquí explicadas como nuestras avances. Y también actividades que desde las opciones se pueden hacer en comunidad. Por ejemplo, existen las actividades educativas por psiquiatra en comunidad. Existe igual para otros profesionales. Les labores de servicios de salud, y acciones comunitarias del ámbito comunitario ligadas también a la salud. En la discusión que se dio en algún momento en la ruta, se ha mucho énfasis en un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, que iniciara su proceso en el nivel 1 de atención, que es de lo que carece efectivamente el sistema. ¿Cómo hacer que ese equipo haga un seguimiento de la persona para que efectivamente logre acceder a todos los servicios de los niveles? Se está pensando es cómo ese equipo está constituido y de qué manera tiene una permanencia en el tiempo, porque muchos profesionales en el tiempo no están, desisten durante el proceso, se van durante el
proceso. Entonces, ¿cómo es que este primer nivel genera ese tipo de fortalecimiento de profesionales que efectivamente entren en contacto con la comunidad y con las familias? Porque es ahí en ese inicio donde podemos lograr un impacto que logre que sean desde las mismas comunidades y las familias los que ellos también empiecen a generar procesos de rehabilitación. Por eso es tan importante, y en el documento se hace alusión a los lineamientos que se están generando a nivel nacional sobre rehabilitación basada en comunidad, que habrá que mirar ahí el Ministerio de Salud los está planteando, los está poniendo a discusión de cómo esto también tiene que ver con esos lineamientos de rehabilitación basada en comunidad. Es que los lineamientos serían parte del ámbito comunitario. Esos lineamientos pues realmente se construyeron con la red de redes de RBC, no los hizo el ministerio como tal, sino se trabajaron directamente con las redes. Entonces están validados, están en discusión ya como para finiquitarlos, pero son parte del ámbito comunitario. Y aquí está explícito, está absolutamente explícito la RBC como una estrategia. Y ligado por norma, por la ley 1438, a lo que son las actividades de APS. Entonces, pues eso, todo eso, es que todos son engranajes, realmente funciona como un sistema, no podemos sacar, o sea, yo pienso que las mesas obviamente pues están divididas en alternativas, pero asumo que todos nosotros y los demás compañeros están en día que miremos ya la construcción y veamos cómo hace ese engranaje, ¿no? Porque pues todo tiene que ver, o sea, si me pone a mirar, todo tiene que ver. Sin embargo, pues es necesario separar por temas para tocar puntos álgidos que no se nos van a escapar. Las temáticas, o sea, la profundidad de la temática, pues habrá compañeros que tienen más profundidad de temas. Sí. Bueno, yo creo que muchas gracias, doctora Betis. De esta forma, pues nosotros cerramos esta mesa de trabajo. Vamos a recibir de ustedes los documentos que escribieron, que serán un aporte muy valioso para nosotros, al igual que las intervenciones orales que hicieron. De cada reunión nosotros sistematizamos, hacemos transcripción para que no se nos escapen elementos. También estamos haciendo registros fotográficos en unos momentos de la ruta con los aportes en papelito que ustedes hacen. Y como la idea es que estamos en construcción, por lo pronto nosotros estamos proponiendo, estamos recogiendo las voces del pasado, estamos recogiendo las voces del presente y seguimos en construcción. Por eso yo les mostraba que el proceso que estamos desarrollando es cíclico, porque generamos un primer documento, pero pasa por conceptos, pasa por mesas, pasa por una reevaluación, elaboración, y seguiremos siempre en construcción. Entonces, la invitación para ustedes es que en el evento final, en donde vamos a mostrar cuál es el resultado de este proceso, puedan estar. Este se va a llevar a cabo el 15 de diciembre en las instalaciones del Ministerio. Próximamente les enviaremos la invitación de 8 a 12. Pero también quisiéramos invitarlos, y esta es una hoja que ya les pasamos a cada uno de ustedes, donde están programadas las mesas, y ojalá pudieran participar para ver de manera más global y general todos los lineamientos, no solamente la ruta en específico. Entonces, muchas gracias a las personas que están acá, Ministerio,